Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy os voy a enseñar cómo hacer este jersey oversize, fluido, es bastante finito también, pensado más para primavera. Lo guay es que podéis hacerlo en la medida que queráis. Yo os diré las medidas de mi jersey para que tengáis una idea y ahora os contaré cómo vamos a hacer cada parte. Vamos a empezar haciendo dos paneles totalmente iguales para la parte trasera y delantera del ancho que queráis. Ahora os dejaré una foto con todas las medidas del jersey. Y bueno, luego se tratará de ir haciendo filas de puntos altos hasta el alto que queráis. Luego lo que haremos será unir la parte de los hombros dejando el cuello. Toda esta parte del hombro lo uniremos con puntos deslizados. Después de esto uniremos también la parte de los lados del jersey y dejaremos un hueco para la manga que a partir de aquí iremos tejiendo toda la manga, lo largo que queramos. Os dejo una foto por aquí con todas las medidas. Ahora os cuento un poco sobre los materiales. He utilizado la lana de algodón de la marca Melissa. Cada madeja son 75 gramos aproximadamente y yo he utilizado 3 madejas en color beige y 2 madejas en color marrón. En este caso he utilizado una aguja de crochet de 5,5 milímetros, aunque con esta lana se recomienda utilizar una de 3 o 4 milímetros, pero como queremos que el punto quede más suelto, más ancho, vamos a utilizar una aguja un poquito más grande para darle ese efecto. También necesitaremos marcadores, tijeras y una aguja para remeter los hilos. Vamos a empezar haciendo un nudo deslizado. Y vamos a ir haciendo cadenetas hasta llegar a la anchura que queráis del jersey. Yo en mi caso he hecho 70 cadenetas. Cuando hayamos acabado de hacer las cadenetas que queramos de ancho, vamos a hacer 3 cadenetas más de subida. Y ahora vamos a empezar a trabajar con puntos altos. Vamos a introducir el primer punto alto en la cuarta cadeneta. A mí me gusta hacerlo por la hebra de atrás. Así no se abren tanto las cadenetas al empezar a trabajar en ellas. Estas cadenetas que hemos hecho al final contarían como el primer punto alto. Vamos a seguir haciendo puntos altos hasta el final de la cadeneta. Pues ya estoy haciendo el último punto alto de la fila. Y ahora vamos a hacer una cadeneta. Damos la vuelta a nuestro trabajo. Y ahora vamos a seguir haciendo puntos altos, pero solamente por la hebra delantera. Normalmente lo haríamos así, pasando por las dos hebras, pero en este caso vamos a pasar solamente por la hebra delantera, ¿veis? Por aquí. Pues vamos a hacer puntos altos durante toda la vuelta. Vais a seguir haciendo vueltas hasta llegar a la anchura de la raya que queráis. Yo en mi caso hago 6 vueltas, que serían unos 8 centímetros y medio aproximadamente. Un detalle que os quería comentar es que en el último punto de cada vuelta, en vez de coger solamente la hebra delantera, yo cojo las dos hebras. ¿Veis? Porque si solo lo hago por la hebra delantera, tira mucho el punto hacia arriba y hace un agujero. Entonces os recomiendo, para que os quede mejor, en el último punto de cada vuelta pasar la aguja por las dos hebras, así no se os abre tanto el punto. Y recordad al acabar cada fila hacer una cadeneta. Ya he acabado las 6 vueltas y ahora os voy a enseñar cómo hacer el cambio de color. Se trata de que en el último punto vamos a pasar la aguja por las dos hebras, como os acabo de decir. Pasamos la aguja, cogemos hebra
volvemos a coger hebra, lo pasamos por los dos y no vamos a acabar el punto, lo vamos a dejar así. Y en este momento vamos a introducir el otro color, el color nuevo. Vale, cogemos el color nuevo y sin hacer nudo deslizado ni nada, simplemente lo vamos a pasar por las dos hebras que nos quedaban del punto alto. Quedaría así. Y ahora lo que tenemos que hacer es un nudo o un par para que no se nos vaya. ¿Veis? Voy a hacer otro nudo más. Y cuando lo tengamos ya cortaríamos el color beige, el color con el que hemos acabado. Vamos a dejar una hebra así igual de larga que la marrón para luego poder remeterlo bien. Y ahora simplemente haremos una cadeneta como siempre, daremos la vuelta a nuestro trabajo y seguiremos así. Pues ya he acabado el primer panel, voy a hacer el último punto. En total he hecho 3 rayas beige de 6 filas cada una y 2 en marrón. Cuando acabemos vamos a hacer una cadeneta para que no se nos vaya el punto, asegurarlo bien y cortaremos hebra. Así nos está quedando, tenemos que hacer 2 paneles exactamente iguales para la parte de atrás y delante y ahora os enseño cómo unirlos. Ahora con los marcadores tenemos que marcar el ancho de los hombros que queráis. Esta sería la parte de dentro del jersey, ¿vale? Haremos los puntos por la parte de dentro y quedaría así el cuello bastante ancho. Para unir los 2 paneles vamos a empezar haciendo un nudo deslizado. Y quería comentaros que en este caso yo he cambiado el tamaño de la aguja de crochet. Estoy trabajando ahora para unir solamente la parte de los hombros con una aguja de 4 milímetros porque creo que queda más sujeto. Entonces vamos a unirlo haciendo puntos deslizados. Vamos a trabajar pasando la aguja por la hebra de fuera de la cadeneta, por la parte de fuera. ¿Vale? Y por este panel de la izquierda también por la parte de fuera de la cadeneta. Cogeremos hebra y lo pasamos por los 3. Vamos a ir repitiendo este punto hasta conseguir la medida del cuello deseada. Yo lo he dejado bastante ancho, entonces he unido 17 puntos en total en cada hombro. Id asegurándoos que no os saltáis ningún punto en ninguno de los 2 lados. ¿Vale? Aseguraos que os van coincidiendo los puntos. Vamos a seguir así hasta llegar al marcador. Ya he acabado de unir todos los puntos y ahora para acabar vamos a hacer una cadeneta al aire para asegurar mejor el final. Dejamos un poco de hilo para remeterlo luego y cortaremos. Y así nos queda la unión de los hombros por la parte de fuera. Esta es la parte de dentro por la que hemos unido los puntos y así queda por fuera. Ahora vamos a unir los lados, vamos a utilizar el mismo método, el punto deslizado, y también vamos a trabajar por la parte de dentro del jersey. A diferencia de la parte de los hombros, para los lados voy a utilizar la aguja de 5,5 con la que hemos hecho todo el trabajo de los paneles, porque probé con la de 4 milímetros pero queda un poco tirante esta parte. Así que, bueno, como os he dicho antes, la parte de los hombros con la de 4 y la parte de los lados con la de 5,5. Vamos a hacer un nudo deslizado. Recordad que estoy trabajando por la parte de dentro del jersey y aquí, como no tenemos puntos que seguir ni cadenetas, vamos a ir introduciendo la aguja, bueno, más o menos por donde veamos, que quede siempre los 2 lados a la misma altura. Tiramos un poco de la hebra corta para que quede bien tirante
Y nada, vamos a seguir así, como os he comentado, cogiendo un hilo de la parte derecha y otro de la parte izquierda, más o menos a la misma altura. ¿Veis? Por ejemplo, si lo cogéis aquí, entre un punto alto y otro, va a quedar demasiado espacio, se va a crear un agujero. Entonces cogemos siempre pues un hilo o dos como mucho. Y así nos va quedando. Vamos a seguir hasta el final de la raya beige y ahora os enseñaré cómo cambiar de color aquí. Bueno, vamos a hacer el cambio de color, veréis que es muy sencillo. Si queréis podéis ir haciendo toda la costura en el color beige, por ejemplo. No se va a notar demasiado, pero bueno, en mi caso voy a ir cambiando, así queda todo más limpio, junto con las rayas. Y nada, hacemos un nudo deslizado con el color nuevo. Introducimos la aguja por el beige y vamos a pasar el nuevo color. Vamos a tirar un poco del beige. Estos son los hilos que han quedado del cambio de color de las rayas. Y simplemente vamos a seguir haciendo los puntos deslizados con el color marrón. Una vez hayamos hecho un par de puntos con el nuevo color, ya podemos cortar el color beige, así nos aseguramos que no se nos vaya. Y ahora vamos a asegurarlo bien haciendo un par de nudos. Y ahora seguiremos así, haciendo puntos deslizados y haciendo los cambios de colores en cada raya. Y así ha quedado. Esta ya es la parte de fuera del jersey, ya le he dado la vuelta, he dejado 2 rayas de ancho de la manga, podéis hacer la medida que queráis, más estrecha, más ancha. Y a partir de aquí vamos a ir formando la manga con puntos altos como siempre y recordad que ya estoy trabajando por la parte de fuera del jersey. Vamos a hacer un punto deslizado. Sacamos la aguja y vamos a empezar por la parte de la sisa. Vamos a introducir la aguja. Aquí tampoco tenemos puntos ni cadenetas por seguir, así que más o menos vamos viendo, por ejemplo por aquí. Cogemos la hebra y la pasamos. Ahora hacemos 2 cadenetas. Y vamos a ir haciendo puntos altos alrededor de toda la manga. Una cosa importante que quiero que tengáis en cuenta es que tenéis que hacer el mismo número de puntos altos en las 2 mangas para que no os quede una más ancha que la otra, ¿vale? Id contándolo y tenerlo en cuenta esto. Id haciendo los puntos más o menos por donde veáis.
pero siempre que queden juntos, ¿veis? Aquí, por ejemplo, me ha quedado un hueco grande entre dos puntos, entonces vigilad que os queden más o menos juntos. Aquí ya veo que se me va a abrir mucho el punto, ¿veis? Voy a intentar meter la aguja entre los dos hilos. Ahí está, así mejor, así no tira tanto. Vamos a seguir así alrededor de toda la manga y nos vemos cuando hayamos acabado la vuelta. Bueno, en total me han salido 51 puntos alrededor de la manga. Recordad que tenéis que hacer el mismo número de puntos para que os salgan las dos mangas igual de anchas, ¿sí? Ahora vamos a cerrar la vuelta, simplemente haciendo un punto deslizado en la segunda cadeneta de las dos cadenetas que hemos hecho al principio. Le damos la vuelta a la manga y vamos a empezar una nueva vuelta haciendo dos cadenetas de subida otra vez. Y ahora sí que ya vamos a empezar el punto alto, pero solo por la hebra de delante, como hemos hecho con los dos paneles. Voy a hacer 5 filas más para completar las 6 filas de cada raya y ahora os enseño cómo hacer el cambio de color. Pues ya he terminado las 6 filas y ahora para hacer el cambio de color vamos a introducir la aguja en la segunda cadeneta, como siempre, como si fuéramos a hacer un punto deslizado, ¿vale? Lo dejamos así, sin terminarlo, y ahora vamos a introducir el nuevo color. ¿Veis? Cogemos ya el marrón. Y terminamos el punto deslizado. Vamos a hacer un par de nudos. Aseguramos bien y ya podemos cortar el hilo beige. Le damos la vuelta a la manga y ya podemos seguir como hasta ahora. 2 cadenetas de subida y puntos altos solo por la hebra delantera. Bueno, y ya he terminado la manga. He hecho 3 rayas en beige y 2 en marrón y mirad qué bonita queda. Ahora os quería enseñar cómo estoy remetiendo los hilos, ¿veis? Esto ya todo está acabado. Y bueno, este hilo, ¿veis? Se trata de remeterlo hacia arriba por los puntos deslizados con los que hemos unido los paneles antes. Y bueno, voy a coger la aguja sin enhebrar el hilo de momento. Y vamos a ir pasando la aguja así poco a poco. A veces cuesta un pelín, pero bueno, se trata de eso. Vale, así ya es suficiente.
Así ya está bien de sobras. Y ahora sí que enhebramos el hilo y simplemente lo pasamos. Y así queda perfectamente escondido. Ahora cortaríamos aquí y ya lo tendríamos. Básicamente es ir haciendo esto con todos los hilos que nos sobran. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Se agradece un montón que os suscribáis y que le deis like si os ha gustado. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao!